Dímelo, mi gente, ¿qué está pasando? Este es Emma de Criollo PRTV. Oye, bienvenido a este podcast, el más duro que está sonando en Ponce y en todo el área azul. Así que hoy estamos aquí en Orsini Art Lab, justo en el Museo de la Historia de Ponce. La mejor historia de todo Puerto Rico la tiene Ponce. Así que los invito a que vengan para acá, aprendan del arte. Todos los viernes tenemos viernes de galería, noches de galería. Vengan para acá que Howard y su equipo de trabajo estarán siempre dispuestos para darle su bienvenida y educarlos sobre el arte que es tan necesario hoy en día. Vengan con su mamá, vengan con su hijo, su abuelita, si quiere aprender también, venga para acá. Esto es para todo el mundo. Así que, dicho eso, y siguiendo por esa misma línea, hoy tenemos una persona que es de Mayagüez, Puerto Rico, que viene y está aquí con nosotros y es un artista también, aunque a él no le gusta que le digan artista, que es un pintor, pero para mí es un artista porque lo que él hace yo no lo puedo hacer. Con ustedes, Carlos Romaguera. Gracias, gracias. ¿Cómo están Eh, el día de hoy? yo estoy muy contento de estar aquí. Últimamente la vida se ha modificado 360 grados. Sí, Sí, y he aprendido a verla desde otro punto de vista. El estar en Ponce me trae a mi bisabuelo, porque mi familia, cuando llegó de España, por la parte de los Romagueras, se establecieron en Guayama, pero los dos hermanos se vinieron para San Juan, digo, para Ponce, y se establecieron en el puerto de Ponce, porque se dedicaban a exportar las mieles de Puerto Rico. ¿o sí? Sí, entonces, luego que se desarrollaron más, pues el hermano se fue para San Juan y mi abuelo se casó con una mayagüezana. Entonces, la familia tenía cierto control en los tres puertos más importantes en esa época. Y también hubo un ron antes de la prohibición, a finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, Ujú. que se llamaba ron Romaguera. Y era, Ron Romaguera. y era producido aquí en Ponce. Tengo entendido que la fórmula se la vendieron a los Serrayes. Oh, Es algo interesante. Este, y pues sí tengo raíces de aquí y básicamente tengo raíces universales, porque yo creo que en el periodo que estamos viviendo hoy en día, no tenemos que pensar solamente en regionalismo, sino que tenemos que pensar en el plano universal, ya que estamos entrando en una época que volvimos a la luna recientemente. Yo hice un cuadro que se llama Blue Moon y curiosamente cuando celebraron los 50 años de el alunizaje, yo participé en una exhibición en Florida con increíble. respecto a eso. Y mi padre fue bien vanguardista y me recuerdo que cuando yo era pequeño me compró un módulo lunar hecho en cartón y yo me metí ahí y me sentía que estaba flotando en la nube. Este, y siempre me ha llamado la atención el espacio en el cual los seres humanos vivimos. Y me hago las preguntas clásicas. ¿Por qué estamos aquí? Ujú. ¿Qué estamos haciendo? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Exacto. Y esa es una interrogante que siempre ha existido en las personas que buscamos expresar lo que sucede en nuestra época. Porque el que va a dejar un manifiesto tiene que conocer lo que está pasando mundialmente. Concuerdo. No solamente local, sino universal. Para el ser humano, el universo es lo que conoce. Lo que no conoce, pues entonces ya no está en el universo. Y por eso seguimos buscando. A mí siempre de pequeño me llamó la atención la ciencia y la astronomía. Además de que me gustó la biología, más a los 9 años, para 10 años,
tuve una experiencia, porque mi papá ejerció medicina de familia, que le llaman ahora. Él se dedicaba a hacer house call, llamadas a las casas. Y era en la época que, pues, era en la época de los 60. Y mi mamá tenía una mente más emprendedora y le motivó a que estudiara oftalmología después que había estudiado medicina en España. Él estudió en Santiago Compostela, donde yo nací. En el último año que él estudió, pues fue cuando yo nací. Y tengo una anécdota ahí, pero vamos a seguir con lo otro. Sí, sí, sí. Sí. Oye, hay algo que me llamó la atención desde el momento en que entraste por esa puerta y fue tu outfit completo. Háblame de tu outfit, que es tan diferente a todo lo que veo de todo el mundo. Casi todos los artistas que yo he entrevistado tienen su forma, ¿verdad? Especial y única, pero la tuya es más única que yo, la más original de todas que yo he visto hasta el momento de hoy. Cuéntame de eso. Ok, esto surge después que yo dejo la optometría. Yo dejé la optometría hace 2 años y 5 meses. Lo estoy contando. Chacho. ¿Por qué los cuento? Porque fue un proceso bastante desafiante. De la noche de recibir un cheque, de repente recibir el seguro social y adaptarse. Esta vestimenta surge cuando yo desarrollé una técnica en 1999. Siendo científico, me puse a estudiar todo lo que el hombre conocía con respecto al tiempo, porque íbamos a cambiar de siglo. Y me di a la tarea de estudiar tanto la parte esotérica como la parte matérica. Dentro de la matérica pues entra la física y entra el por qué los agujeros negros, si hay viajes en el tiempo, cómo es que nosotros medimos el tiempo. Y una de las curiosidades que aprendí en ese periodo fue que el primer reloj que el hombre desarrolló sin usar el sol como referencia fue el incienso. ¿Qué sucede? Los asiáticos se dieron cuenta, como se dedicaban a meditar, que el incienso, por el grosor y el largo, cuando se quemaba controlando el viento, pues podían medir el tiempo sin usar el sol. Y a eso se debe que en los altares tengan incienso. No es una cuestión de esoterismo, sino que era una cuestión de medir el tiempo. Yo realicé un cuadro surrealista, porque dentro de la expresión mía en las artes plásticas ha sido ejemplificar todo lo que han hecho los grandes maestros, desde la parte realista hasta la parte surrealista, el fauvismo. Por ejemplo, uno de los que empezaron a hacer este tipo de ropa fueron los Bauhaus. ¿Los qué? Bauhaus. Bajao. Sí, es un grupo inglés Ok. que estuvieron, los nombres ahora mismo no me vienen, pero eran un grupo que eran como 6 o 8 diferentes mujeres y hombres que pintaron ropa, que pintaron muebles, pintaron las paredes. Ahí estaba. Con esa misma técnica. No, te estoy hablando de pintar ropa. Ok, ok, ok. Ok. La técnica surgió cuando yo amanecí en la playa y me di cuenta que la obra que yo había hecho en ese momento surrealista pues era copiando otros pintores. Y al llegar a la arena, mi mente dijo, ¿quién mide el tiempo? Y el tiempo lo mide la vida. Y la vida surgió en el agua. Y ya lo hemos comprobado. Entonces me di a la tarea de hacer unas pisadas caminando en la arena, volviendo al agua. Y de ahí fue que surgió esta técnica, de tratar de hacer en la arena.
La obra que tú estás mostrando es una obra en la cual las pisadas yo las hice cuando el óleo estaba húmedo. Así que son mis pisadas. Ok. Mayormente mi meta ha sido trabajar en óleo. Y al desarrollar esa técnica, yo le he aplicado diferentes conocimientos de otras técnicas que yo he aprendido. Yo soy una persona que me he desarrollado a través de la tutoría, Ok. como era antes la educación. Mi primer tutor fue en Mayagüez el pintor Rubén Brás, familia de Mario Brás. Y él me enseñó a pintar en carboncillo, acuarela y óleo. Luego me fui a estudiar a México optometría. Y gracias a mi mamá, que me hizo llegar un paquete, la doctora Elsie Granel del Colegio de Mayagüez, o el recinto que le llaman ahora, me trajo el paquete y me presentó una mexicana. Entre la conversación surgió de que ella le mencionó a la mexicana que yo pintaba bonito, lo cual yo nunca he pensado que pintaba bonito, pero y tampoco sé qué quiere decir bonito, pero que Es sugestivo. por eso Mm. sucede que ella me dijo que si quería conocer su profesora. Bueno, mejor que yo, porque yo no puedo hacer esto. No, no es cuestión de es poder sentir que uno puede y lo que tú haces es lo que sale y no menospreciar lo que tú haces. Eso es una de las cosas que de chiquito no nos saben enseñar. Y ya que me hablas sobre eso, llegué de chiquito, yo soy una persona que he tenido problemas de integración cerebral. Yo aprendí a hablar después de los 6 años. ¿O sí? Sí, yo decidí escribir con la derecha porque un muchacho que estaba en primer grado escribía con la zurda, le sudaban la mano y pensé que él estaba cerca del infierno y empecé a escribir con la derecha. Porque en la época que yo me crié, pues eso era lo que decían. Entonces, mi padre siendo Yo no médico, voy para el cielo. sí, no, por eso, mi padre siendo médico me llevó a 2 psicólogos y un psiquiatra y para aquella época lo que pudieron decir era que yo era un slow learner, Ok, que eso era el tag que te pegaba. sí. Resulta ser que después que yo acabé optometría, el doctor Berrocal me contrató en el segundo año de optometría cuando yo fui con mi papá a Acapulco. Y yo fui a buscar trabajo con el doctor Berrocal. Yo soy el primer optómetra que trabaja con un oftalmólogo. Y él me mandó a Bascom Palmer a estudiar la relación del optómetra con el oftalmólogo. Porque el doctor Berrocal era una persona bien vanguardista y él le gustaba el mejor servicio al paciente. Y yo lo que hice fue encerrarme en la biblioteca para poder entender qué era lo que me pasaba en el cerebro. Y de ahí yo empecé a ser autodidáctico y aprender a hablar. Por ejemplo, yo aprendí a no escuchar mi voz para poder hablar. Y cuando yo hablo fluidamente porque no pienso lo que estoy hablando. Yo, y disculpe que use tanto yo, pero cuando cogí clase con Rubén Blas, tuve una experiencia que pocas personas tienen. Yo pedí que me dejara pintar dentro de la cocina para que nadie se copiara de cómo yo pintaba. ¿De verdad? Creo que yo soy una persona que al principio no compartía lo que yo hacía. Interesante. Porque es celoso, nosotros nos ponemos celosos de lo que nosotros hacemos. Entonces, yo tuve una experiencia que hice la fuente de la casa de Simón Bolívar. Y esa fuente, cuando yo la acabé, yo la miré y no sabía quién la había hecho. Resultó ser que yo lo hice en trance. Pero cuando tú tienes esos dones, como tú no tienes a nadie que explicarlo en palabras, lo que te sucede, pues yo me quedé callado. Después de 15 años yo fui a donde el maestro mío y él me dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Porque ese don poca gente lo tiene. Y yo he tenido unas experiencias en base a ese don. En una ocasión
Yo tuve un accidente en Suiza porque yo puse una compañía de identificar a las personas por medio de las huellas dactilares cuando dejé la optometría, luego de otro accidente. Y tuve un accidente que me dio un tranvía en Suiza, porque la cabeza iba resolviendo cómo yo iba a hacer los murales y el cuerpo iba caminando. El tranvía era pintado de verde, el paisaje era verde y yo no lo vi. Entonces yo apago el sonido de adentro de mí y no escuché ni la sirena ni nada. Desperté, estuve inconsciente 7 horas y desperté en la sala de operaciones cuando me estaban arreglando el cuerpo. Se me dislocó la mano derecha y aprendí a pintar con la izquierda. Qué brutal, qué No, brutal. yo te puedo hacer unos cuentos desde cuando yo nací. Nadie me dijo cómo yo había nacido. Mi vida ha sido bastante romántica Ah, y el romanticismo estriba en que yo siempre he sentido que mis pinturas son mis hijos y la magia que despiden es la energía que sale de mi cuerpo. y yo estábamos hablando ayer, ¿verdad? Cuadrando esto para hoy. Y hay algo que usted me dijo que a mí me pareció tan interesante. Y fue que tú me dijiste que tú pintas en el piso. Sí, sí. La técnica que yo desarrollé para pintar la arena fue desafiante. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer los puntos unísonos. Cuando tú ves los puntos en la pintura mía, tienen un propósito donde están. Y a medida que tú te acercas, tú ves más puntos pequeños y más pequeños y más pequeños. ¿Qué pasa? El reto más interesante de uno que está experimentando con la pictórica, con la pintura, es poder superar lo que el hombre desarrolla. En una época en los impresionistas fue la cámara. Hoy en día, la tecnología que el hombre ha desarrollado es el holograma. Pero el hombre, para poder hacer el holograma, tiene que usar una pantalla. Y en muchas ocasiones utilizan la pared de un edificio o el agua en una fuente. ¿Qué sucede? La primera vez que yo vi un láser fue en el 1979. Cuando yo vi por primera vez usar un láser fue en el 81 comercialmente y fue en San Francisco, California. California. Cuando uno estudia oftalmología, optometría, uno estudia la luz. Pero además de eso, hay unas placas de Petri que nosotros usamos para identificar los colores. Y no todos nosotros vemos los mismos colores. ¿Por qué? Porque el químico que sucede en la retina, cada uno es diferente. Y ahí tú puedes percibir unos colores que yo no percibo, pero yo los puedo asociar porque de chiquito me dicen, este es rojo. Entonces, para ti ese rojo puede ser anaranjado. ¿Entiendes? ¿Verdad, eh? Porque hay muchos cambios. ¿Qué pasa? Cuando yo descubrí esto, yo empecé a experimentar con, con las diferentes técnicas que yo había utilizado. Y yo había estudiado serigrafía. Entonces, como yo lo que hago es que yo tengo un painting medium que, es que yo lo tengo hace 30 años, que lo he ido desarrollando. Yo lo mezclo con el pigmento y desarrollo una viscosidad. Yo pinto con brochas de 3 pulgadas. Y según la viscosidad y la cantidad de pigmento que yo le pongo en la brocha, yo hago un movimiento rítmico que esparce las gotas unísonas. Entonces, como son gotas bien pequeñas, yo te puedo pintar 16 colores a la vez y no se mezclan. Y yo lo que hago es que lo pongo en línea y voy echando un color detrás de otro. Y a la misma vez que lo voy haciendo, voy controlando en cierta forma cómo van cayendo las gotas y tengo control de la forma. Antes de hacer eso, pues yo usaba
estarcido, que se llama en la gráfica, Ujú. o bloqueo, en la cual tú bloqueas donde no quieres que caigan los pigmentos y dejas abierto donde quieres que caiga el pigmento. Increíble. Y así es que se desarrolla esta obra. Esto se llama, creo que Camino a Oriente. Fue una exhibición que hubo en la Escuela de Bellas Artes de aquí de Ponce. Entonces, está aquí desde antes del huracán ¿Cuál, María? María. Ok. Pasó aquí el huracán, pasó el terremoto, pasó la pandemia y ahora fue que lo vine a buscar. Ea. Pero es una obra que a mí me encanta porque yo me crié en el agua y básicamente es un atardecer y se llama Camino a Oriente porque el sol de ese, así es el sol de Oriente, que se identifica con Japón. Hay algo que me llama mucho la atención y quiero preguntarle, porque estamos en una era donde existe la AI, inteligencia artificial. Y todos los artistas que yo he tenido en mi programa, que he hablado con ellos, he conversado, todos tienen una opinión bastante fuerte ¿Quieres y saber qué? estricta sobre el AI en cuestión de mezclarlo con lo que es el arte. Ahora, yo quiero que tú me des tu punto de vista, qué tú piensas sobre el AI y tú piensas que la gente y el AI va a retomar lo que es el arte de ustedes. Yo creo que no. Y te voy a explicar por qué. Yo respeto el AI y respeto la tecnología, porque es otro instrumento. Claro, La primera vez que yo hice un dibujo en una tableta fue en los años, principios de por los 80 por allá, y fue en, cerca del Verde, en una finca de unas amistades, y fue curioso, estuvo eh, interesante. Tengo una amiga que está desarrollando eso también, y eso es como la moda. Yo no permito que mi obra la pongan en NFT, porque el NFT tiene un propósito, pero se va a perder. Porque no es lo mismo tú ver una foto de una obra que interrelacionar con algo que tú puedes tocar. claro está. Entonces, nosotros hemos perdido el tocar la gente. Nos estamos volviendo como hay ciertas áreas en Europa que no se tocan. No, y de la pandemia para acá todo lo pusieron peor. Sí, sí, peor. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano necesita tocarse, necesita verse, pero hoy en día tú ves a los muchachos, uno está sentado aquí y el otro está atrás y los dos están hablando porque no se atreven a hablar el uno con el otro, porque no se conocen, ¿sabes? Y eso viene desde que los padres le empiezan a dar a los dos, ni a los 2 años, a los 6 meses de nacido ya le dan una tableta. Sea, y es el control de que no me moleste, ¿sabes? Y eso viene porque a nosotros no nos han enseñado cómo hablarle a los hijos. El problema más grande que yo creo que surgió en los años 70, 80, principios de los 60, fue el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio rompió la familia. Perdimos la tolerancia. Se han casado 6, 7 veces, tienen un hijo de cada una de las personas que tuvieron. No hay un rol familiar. Y eso se refleja en cómo vivimos hoy en día. Hoy vivimos una vida impersonalista, que tú no respetas al que está al lado. Eh, y es triste. Ahora, eso aplicado al arte, pues yo considero que el AI es un sentido de expresión que llegó para quedarse, eso no se va. Y nosotros tenemos que adaptarnos a las circunstancias y ver qué tú quieres experimentar con eso.
¿Cuál es tu propuesta al utilizar eso? Porque hoy en día nosotros no desarrollamos propuestas eh, eh, estudiadas. ¿Sabes? Pues, mi obra, cada una, por ejemplo, la primera exhibición que yo hice se llama Mi mano y mi firma. Y la primera fue en carboncillo, que fue el primer material que yo usé cuando cogí por primera vez clase. Okay. Después de eso, hice una exhibición en óleo. Hubo una galería en el Viejo San Juan que se llamó Espacio Alterno. En la galería yo tuve una exhibición, puse un mural en el techo que medía 16 por 9. Ahí exhibió el Pidio Collazo y Jaime Carrero. El Pidio Collazo ganó el primer premio de la exhibición del año. Después de ahí cerró la galería. Yo creo que el que se desarrolla dentro de la pintura tiene que ver la pintura, como decía Domingo García, como un cirujano. Tú tienes que estudiar por qué la haces. Tú tienes que estudiar qué es lo que sale dentro de ti para tú poder hacer eso. Por ejemplo, yo he tenido buenos maestros. Uno de ellos fue cuando yo regresé de México. Estudié con Ana María Landín allá. Ella era egresada de San Carlos, que fue la que me presentó la mexicana. Y cuando yo llegué al taller, ella viene y me dice, ¿y qué tú pintas? Y yo le digo, yo pinto en óleo. Y ella me dice, aquí tú vas a pintar en lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender la base. Ella me dio lápiz, me dio carboncillo, me dio sanguina, me dio tinta, me dio acuarela, me dio todo eso antes de llegar al óleo. Me hizo copiar en vivo, me hizo copiar en lámina. Al final me dijo, vete al mercado y compra lo que tú quieras. Yo compré pescado. Yo hice una mariscada de pescado. Tú podías ver el agua rotando por encima de las escamas, los ojos brotados. Ese cuadro yo lo traía con mi diploma. A entregarle el diploma a mi padre y el cuadro para que viera lo que yo era. Puedes creer que fue en el 81 cuando la huelga de los controladores y el cuadro y el diploma se me quedaron transportando en Miami y nunca lo recuperé. Nunca lo recuperé. Y no estaba firmado porque yo lo traía sin firmar para molestar a mi papá. Ah, Yo he sido bien apasionado con la pintura. Yo no me casé por la pintura. A los 27 me di cuenta que si yo no tenía un, un sostén económico, yo no podía tener familia. Yo lo que hice fue donar semen. Porque si yo no puedo, que otro pueda. Tenemos que quitarnos el egoísmo. Yo aprendí en Brahma Kumaji una definición de ego muy importante. El ego es un hábito de conducta que te aleja de las cualidades del alma. Búscate las cualidades del alma. Todas las religiones lo dicen. No le hagas al otro lo que no quiere que te hagan a ti y sé un mejor ser humano que el día anterior. Y cuando John Lennon dijo, whatever take you through the night is alright. Mira, todo el mundo que haga lo que quiera con el cuerpo. Yo no me voy a morir con él por él. Claro. Ahora, yo sé cómo yo voy a morir. Mencionaste ahorita que estuviste por Europa. Ah, sí. Yo quiero que me cuentes cómo es cuando viste ese arte europeo y Ok. lo comparas con el que tú haces y lo comparas también con el arte puertorriqueño. ¿Cómo se entrelazan esos dos artes? Pues fíjate, nosotros nos hemos mantenido informados de Europa, pero no tanto como, y perdona que comente, como Santo Domingo, Ujú. porque ellos tienen más interrelación. Ahora, la obra se debe al entorno que tenemos. Y el entorno de nosotros es muy diferente al de ellos.
pero nosotros tenemos que desarrollar el salir de aquí, Importante. el no tener miedo. Ahora, una de las cosas que pasa con nosotros los pintores es que nadie nos paga nada. O sea, todos los viajes que yo he hecho. Yo llevo viajando a Europa desde el 1983. Y lo único que he hecho es conocer sitios, pero ver museos. Yo me dedico a ver museos. ¿Por qué? Porque observar la obra y ver la obra es lo que enriquece tu obra. ¿Y tú sabes para qué? Mi último lema es este. Yo pinto lo que no veo. Tú puedes ver mi obra y la puedes asociar a otros elementos de otros pintores. Pero cuando tú comparas mi obra, no una obra exacta de los demás, de lo que ha hecho otro pintor. Por ejemplo, uno de los influyentes míos es Francis Bacon. Y otro de los influyentes míos es Turner. Tuve la dicha de ir a ver en Suiza, en Art Basel, en Basilea, en Basel, ver el edificio de Tingali, que es una persona que se dedicó a hacer estructuras cinéticas. Es de 3 pisos. Y tú te metes en ese edificio y todas las áreas, lo que ves son elementos moviéndose. O sea, la riqueza que nosotros nos ha opacado por el asimilismo y la falta de cultura, porque nuestra cultura la han destrozado. ¿Sabes? A mí me da pena las personas que dicen, no, porque el país de Puerto Rico, esto no es un país. Seamos sinceros, esto es una colonia. El país tiene soberanía. Nosotros no tenemos soberanía. Y no es que no podamos tener soberanía. Y todo el mundo compara con Cuba y compara con otros países. Pero si tú vienes a ver la persistencia de un pueblo de no entregar la cultura, es lo más importante de un pueblo. Definitivamente. ¿Tú sabes? Y estamos en el Museo de Historia de Ponce. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura. ¿Y qué pasó aquí en Ponce? Mataron a los puertorriqueños por estar expresándose. Exactamente. Y tampoco han dicho nada de que aquí en Puerto Rico tiraron bombas, pero aquí tiraron En bombas Jayuya. cuando nos invadieron. Nosotros no nos entregamos. ¿Sabes por qué nosotros no nos liberamos? Porque el barco que venía para aquí, que lo mandó Betance, un huracán lo movió para Cuba y lo usaron para emancipar a Cuba. Eso no lo dicen los Estados Unidos, pero fue así. La escultura que está al frente del Ateneo de Puerto Rico, yo fui partícipe de esa obra, pero yo no me paso diciendo que la hice. Y tiene que ver mucho de que como soy optómetra, yo no quise decir que yo soy un doctor pintor. Lo podría decir porque yo estudié el ojo y el ojo es el que juzga la obra. Pero yo no me creo más que nadie. Yo aprendí por Bessie Padín, que fue la primera que yo conocí en la Liga de Arte. Luego que yo perdí el cuadro viniendo de México, había una apertura de la liga y me invitó la hermana de la doctora Bartolomé, que está aquí de Ponce, que trabajaba con el doctor Berrocal. Y yo fui, entré a este cuarto y ver si me agarró por un brazo y me dijo, ¿tú pintas o has dibujado anteriormente? Y tan enfogonado que yo estaba, le dije, no, y ni quiero. Y ella viene y me dice, no, señores, que usted no sabe hasta dónde usted puede llegar. Me agarra por el brazo, me lleva, me sienta, me da un papel de traza y me da un carboncillo y me dice, trate de dibujar aquello que está allá al frente. Y yo empiezo a tirar trazo y ella se acerca por detrás y me dice, usted me engañó, usted ha pintado y ha dibujado antes y debería seguir así. Y por eso yo fui a la liga.
Y el primer día de clase me dio una clave increíble. Me dijo, no existen errores, lo que existen son accidentes. Hay accidentes positivos y hay accidentes negativos. En el momento que tú aprendas a hacer un accidente positivo, aprende a repetirlo. Una vez que Interesante. aprendas a repetirlo, si el accidente cae donde tú no quieres que caiga, trabájalo encima, que va a aparecer en el otro lado. Entonces, el miedo viene por el ego. ¿Por qué? Porque el ego lo que quiere es controlarte a ti. Ujú. Entonces, como tú me dijiste ahorita, y perdona que te tutee, que tú no puedes hacer lo que yo hago, pero tú puedes hacer otras cosas que yo no puedo hacer. Así que nunca te menosprecies por lo que haces, porque nosotros somos muy críticos con nosotros mismos. Sí, es verdad. Y hay Muy algo, fuerte. y eso es algo que tenemos que cambiar, porque tenemos que amarnos. De ahí parte el amor. ¿Por qué terminas y estás viviendo ahora mismo en San Juan? ¿Qué te llevó a San Juan? San Juan me llevó cuando regresé de México. Yo no quería regresar a Mayagüez. Básicamente porque quería seguir aprendiendo de pintura. En Mayagüez no había movimiento. Me vine para acá porque también yo quería seguir estudiando pediatría optométrica. Pero mi papá me dijo que ya me había pagado lo que yo iba a pagar. Y cuidado que yo gasté. Así que me dijo, la próxima te la pagas tú. San Juan me hace ver algo bien interesante. Es una ciudad cosmopolita. Yo estudié en una ciudad de México que son 20 millones de personas. Llegar a una ciudad de 80.000 personas como que era poca gente. Y yo aprendí a vivir solo. Paricié, hice lo que tú no te puedes imaginar. Oh, me imagino. Yo estaba en los dos lados de la moneda, si lo quieres ver. Calígula, pues, fue interesante. Y la vida de San Juan tiene un glamour que posible aquí se siente un poco, pero allá tú puedes estar 24 horas sin dormir. No en muchos sitios fuera de San Juan hay ese tipo de vida. Y a mí siempre me llamó la atención poder estar expuesto a todos los espacios. Por ejemplo, yo viví en el viejo San Juan y me pasaba en La Perla, porque conocía a Papo Perla. Porque eso es lo que nutre al pintor. Claro. Cuando tú no tienes barreras de poder exponerte. En México, en México yo me metí en un sitio que poca gente salía, pero era para ver el ambiente, para ver la gente pobre, para ver. Aquí la gente no sabe lo que tenemos, no apreciamos lo que tenemos. Es verdad. Tenemos una joya de país. De país, De colonia. de De colonia. colonia. De colonia. Bueno, llámalo como quiera, después que estemos felices. Es la costumbre ya de llamarlo así. Sí, sí, y es parte, como nos quitaron todo lo demás, pues por lo menos dejaron esa palabra. Sí. Oye, yo quiero que tú me digas, esta generación nueva de juventud que, que sí tienen el talento, que sí saben del arte, pero por alguna X o Y razón tienen temor de echar hacia adelante y seguir desarrollando el talento. ¿Cuál es tu consejo a esta nueva generación de artistas nuevos que están tratando de salir y por alguna razón están aguantados? Fíjate, uno de los problemas que yo encuentro es que estamos tratando de ser ready mix, ¿Estamos qué? ready made. Ok, ok, ok. Tú sabes, es cuán rápido tú haces una obra en menor tiempo y cuántas obras tú puedes hacer En menos tiempo. en menos tiempo y
sin oficio. El oficio es lo primordial. La construcción se basa en la regla de oro, aunque las personas no quieren entender eso, pero la regla de oro está estipulada por la naturaleza. Es un estudio de cómo la naturaleza se comporta. Te voy a dar un ejemplo. Cuando la naturaleza o el universo descubrió la espiral, se dio cuenta de la conservación de energía. Y eso lo vemos en todas las áreas de la naturaleza. Desde nuestro DNA, tú puedes ver las flores, nada se repite. Es más, el cuadrado es inventado por el hombre porque el cuadrado no existe en la naturaleza. Existe la forma del triángulo, el círculo, pero tú ver una cosa cuadrada en la naturaleza es bien extraño. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos haciendo pintura, tenemos un biplano, ¿verdad? Entonces, hay unas áreas del biplano que uno tiene que poner unos centros de interés para que la vista pueda detenerse. Yo hasta he estudiado cuánto tiempo le toma a una persona poder que la obra le llegue al subconsciente. Porque una vez que uno pueda captar el subconsciente de la persona vuelve a la pintura a ver por qué fue que le llamó la atención. Ok. Ok, ¿qué sucede? Y eso lo estudié en optometría. Tú ves, tú dejas de ver, tú vuelves a ver. Eso es un estímulo nervioso. Ese estímulo llega a muchas áreas del cerebro. Si dentro de esas áreas del cerebro hay una forma, hay un color que tiene una remembranza que tú has visto anteriormente, tú vuelves a ver por qué te gusta. Y muchas veces tú no sabes una obra por qué te gusta. Y eso tú lo aprendes a medida que vas viendo la obra y la obra se va tornando en otra cosa a medida que tú lo mires. Yo te voy a hablar un ejemplo que yo tuve con un maestro de Puerto Rico. En turismo, cuando empezaron a desarrollar la colección de maestros de Puerto Rico, estaba Domingo García, Luis Hernández Cruz, Carmelo Sobrino y Julio Rosado del Valle. Da la causalidad que yo estoy al frente viendo la obra de Julio Rosado del Valle. Y Julio Rosado del Valle llega a ver la obra y no se percata que yo estoy y sale y dice, coño, la pegué. Y yo vengo y lo miro y le digo, mire maestro, yo escuché lo que usted dijo. ¿Qué usted quiere decir con eso? Ah, es que esta obra yo la hice hace 25 años y yo no sabía si me había quedado bien o me había quedado mal. O sea, ese tipo de conexión con la obra de uno es algo que por lo general la obra vuelve a donde uno a enseñarle lo que uno aprendió y lo que le quedó mal, ¿entiendes? Porque tú no sabes lo que tú has hecho hasta después de un tiempo. Ujú. Por eso es bien importante decirle a los jóvenes de hoy en día que sigan hacia adelante y que no se limiten ellos mismos. Bueno, que sepan discernir entre los profesores, que no aprenden, no se limiten a un solo profesor, porque uno se tiene que dedicar a estudiarlos a ellos. Yo, cuando yo salí de la Liga de Arte, yo estaba buscando un profesor y el cuñado que yo tenía le vendía obras a Luis Hernández Cruz y él me presentó a Luis. Pero yo preguntaba en la calle que quién era el mejor maestro y todo el mundo me decía que Domingo García, pero era el loco. Y yo dije, con el loco es que yo quiero estudiar porque el otro es tuerdo. Y para loco yo, ¿verdad? Claro. Entonces me di a la tarea de eso y me di cuenta por qué seleccioné a Domingo García. No por menospreciar a Luis,
pero la empatía de la obra de Luis no es empática con la mía. Es como yo aprendí a entender a Malevich, que es un pintor que hizo un cuadro blanco sobre blanco, cuando Domingo me dio la clave. Es un cuadrado sobre dentro de otro cuadrado. Él fue una persona analítica con respecto a cómo resolver la empatía del cuadrado con respecto a lo que sucede en la naturaleza. Okay. ¿Qué sucede? Cuando él pone y inclina el cuadrado, cada esquina del cuadrado que está dentro del otro tiene la regla de oro. Y ahí fue cuando él incorporó la regla de oro dentro de un cuadrado. Pero cuando hubo la revolución bolchevique, él tuvo que volver a la figuración y usó la geometría para denotar la figuración. Y esos son los detalles que los que están saliendo nuevos se tienen que dedicar a estudiar. Uno tiene que estudiar lo que han hecho los grandes maestros. Ahora mismo hay una exhibición de Antonio Navia, que fue maestro mío en el Museo de Arte Contemporáneo. Tienen que ir a los museos, tienen que visitar la galería, tienen que ver lo que están haciendo otros, tienen que incorporarse, no pueden ser regionalistas. Últimamente yo me he dado cuenta que en Ponce se está manifestando más la manifestación de la pintura y del arte. Eso es bueno, que sigamos tratando de empujarnos para el frente y retar los nuevos desafíos con nuevas obras, ¿entiendes? Estudien los materiales, no le cojan miedo al óleo. El óleo es un material que es noble. Lo interesante del óleo es que tú lo puedes usar como la acuarela y como el impacto. Pero tienes que dejar que seque. O sea, en la vida uno no puede ser ajorado. ¿Sabes? Y a medida que tú lo usas, aprendes a cómo secarlo. Mi obra, porque son gotas tan pequeñas, en 3 días ya está seca y puedo pintar encima. Por eso es que es bien importante eh, talleres de arte como este que está aquí, como el de Orsini en Ponce. Este caballero vino con esta idea, este proyecto a Ponce y ha dado mucho impacto porque hemos trabajado en conjunto y desde entonces pues han venido mucho más personas aquí y personas de todas las edades. Te estoy hablando desde niños, teenagers, grandecitos ya, adultos y bastante adultos que no sabían nada del arte, simplemente vinieron porque alguien les dijo que aquí había un taller. Y es preciso saber la cantidad de gente que hay en la semana viniendo aquí a aprender, a No, desarrollarse. eso es bueno porque lo que pasa es que te despierta unas áreas del cerebro que te dan oportunidades a entender qué te gusta y qué no te gusta. Exacto. Y a la misma vez poder tener empatía con el ser interno tuyo. Porque esto es un secreto que le voy a dar y es que las emociones producen colores dentro de nosotros. Y los colores que nosotros utilizamos en los cuadros son los que reflejan las emociones que tenemos dentro. Y eso viene de mucho tiempo. Por ejemplo, hay un libro que se llama ¿Cómo ven los maestros? Y lo hicieron unos oftalmólogos que estudiaron las obras de las pinturas de los maestros y determinaron qué enfermedades tenían en los ojos. Degas era una persona que padecía de retinitis pigmentosa y al principio él pintaba los caballos, pero con el tiempo se le hizo difícil pintar en el paisaje. Y por eso lo más que pinta son las bailarinas y los espacios cerrados. Increíble. Y esas son las curiosidades que uno tiene que estudiar. Hay un libro que se llama Cómo ser un artista exitoso. Y lo pueden conseguir. ¿Por qué? Porque todo el mundo eso es lo que quiere.
pero el éxito estriba que tú hagas sinceramente lo que a ti te guste. Y pues lo que llaman el estilo o tu técnica se va a desarrollar a medida que tú te copies a ti mismo, manifestándote a través de lo que tú ves de los grandes artistas, porque los maestros son ellos. Mira, cuando abran el Museo de Ponce, vayan a ir a ver el Rubens. Yo cuando estaba en octavo grado, en la Inmaculada, me trajeron al Museo de Ponce y cuando yo vi el Rubens, la luz que emanó de ese cuadro me hizo ver que eso era lo que yo quería. Ver Caravaggio, ahí hay unos cuadros que a Courbet, hay unos cuadros que son mundiales, universales. Vayan allí, estudienlo. Por ejemplo, cuando vinieron en el 92, que hicieron la primera reunión de los críticos internacionales fuera de Europa, fue en Puerto Rico, y los críticos que vinieron internacionales se sintieron tan emocionados de ver el Museo de Ponce. Igual vayan al Museo de Puerto Rico, vayan al Museo de Arte Contemporáneo, visiten el Museo de Mayagüez, visiten los museos del pueblo, porque de ahí es que venimos. Nosotros tenemos que partir de nuestras raíces. Queremos ser universales, pues el ser universal se va a transmitir de acuerdo a tu oficio. Mi obra en estos momentos es abstracta. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de desarrollar un holograma en un biplano. Si tú te miras la obra mía y te meneas, tú sientes que los puntos se menean. Y ese movimiento de los puntos es una ilusión. Y es verdad. Porque yo lo estoy viendo y cuando tú te mueves, Se menea. se menea. Y eso es partiendo, si tú vienes a ver la televisión, lo que usan son píxeles. Yo lo que estoy pintando es píxel, tirando gotitas chiquitas. Ahora, llevo 26 años pintando así. A mí, yo me siento curioso que a veces caen las gotas donde yo quiero que caigan. Y no sé si es que yo estoy loco o ellas me están escuchando. Es inverosímil. Me recuerdo cuando pinto en óleo que estaba pintando en donde me estaba desarrollando, que muchas veces me sucede, de repente aparecen colores que no eran los que yo estaba poniendo. Pero ¿qué pasa? El óleo es algo bien interesante, porque es como la dermis de la piel. Entonces tú vas poniendo capa sobre capa, y a medida que pasa el tiempo, el pigmento va bajando y se va mezclando con el que está abajo. Entonces surgen colores que emocionan a uno y la obra sigue, el óleo es orgánico, el acrílico es un polímero que es producto de la silicata. ¿Qué pasa? Yo aprendí por Antonio Navia de que los primeros que usaron esa técnica de silicata fueron los egipcios, porque la silicata sale de pulverizar la arena. No, es que hay que estudiar, hay que aprender esto no es de gratis. Definitivamente. Esto no es de gratis y le digo que es difícil más si vienes de una familia que no conoce lo que es un pintor o las artes. Y esto une familias también, porque de eso se trata. Hay que aprender a unir a las personas a través de lo que nosotros expresamos. Y la expresión se nota dentro de la magia cuando tú eres sincero contigo mismo. Salud. 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 Carlos, gracias por estar aquí en Criollo PRTV. Tuvimos una conversación increíble. Me encantó saber más sobre la historia tuya, de tu arte, tu pasión. Fue una historia increíble. Fue cómica también. Cuando hablaste de los accidentes,
Cuando hablaste de Europa, hablaste de México, sentía que estaba viajando en el tiempo según estabas contando tu historia. Y fue, olvídate, increíble. Buscar la manera de que Netflix te escriba para No, que mire, la hagas la vida es curiosa porque todo el mundo me dice que escribe un libro y que haga un documental. Porque cuando tú vienes a ver, ese es mi legado. Pero lo que yo he dicho hasta ahora es que yo no soy escritor y que tampoco soy videoacta. Así que en el momento que tenga tiempo para hacer eso, lo haré. A veces mi meta ahora es pintar, que yo he estado mucho tiempo sin pintar por el dedicarle el tiempo a ayudar a las personas a ver. Ok, Sí, yo me disfruté mucho el servicio y es interesante porque yo quería ser pediatra, pero terminé siendo geriátrico porque la mayoría de mis pacientes eran adultos y me ha enseñado a apreciar el espacio de mi adultez, que nosotros a veces no estamos preparados para ello y llega más rápido de lo que uno piensa. Piensa en la genética de su familia. Yo veía a mi papá que le doía el pie y él nunca me decía qué era lo que era y ahora me duele el pie. Y disfruten su familia. Los abuelos necesitan de ustedes. No para que le den cosas a ustedes, sino para que usted le den cariño a ellos. ujú, Nosotros necesitamos darle amor a ellos. ¿Por qué? Porque como tú ves a tu abuelo, vas a ser tú. Yo tuve la dicha de conocer mis 4 abuelos y cada uno era diferente. Uno tenía el arraigo machista del puertorriqueño, ¿eh? El otro era más caballeroso. Había una que crió sus hijos, los 6 hijos sola. La otra lo crió con ayuda. Pero el amor que te dejan tus abuelos es un amor que nunca va a salir de ti. Y te vas a acordar. Yo me acuerdo cuando llegaba mi abuelo a mi casa era ja, 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 ja. Ese era el cantar. Y salía yo corriendo a buscar dulce. Y mi abuelo nos enseñó a todos a manejar desde los 6 años. Mi abuelo perdió un ojo abriendo una botella en un 31 de diciembre. ¿qué? Y mi abuelo cogía, nos sentaba a todos en la sala y se quitaba el ojo. Y lo ponía en la mesa y decía, los estoy vigilando, pero me voy. ¿Oyeron? Y nadie se atrevía a mirarse y nos quedábamos mirando el ojo. Tú sabes que era chistoso mi abuelo y mi papá también. Mi papá una vez yo estaba llorando al lado de él y me mira así y me dice que te estás riendo. O sea, y ese sentido de, de relajo, de tu Yo apreciar. estuviera cagado. Yo estuviera cagadísimo. No, porque tú eres un niño, tú eres inocente. Por eso mismo. No, porque es que todo depende de cómo te críen. Por ejemplo, eso del cuco, eso está mal para los niños, uno no le tiene que dar miedo. O sea, mucha gente tiene dolores de cabeza durmiendo de noche por todo el miedo que le meten a uno. Bueno, yo me acuerdo, mi papá tenía un consultorio al lado de su cama. Y yo por la noche a la 1, 2 de la mañana iban pacientes y tocaban el timbre. Y yo me sentía como si me caía por el túnel del tiempo. Y son cosas que tú te acuerdas porque te, te, te hacen ver la calidad de ser humano que era mi papá. Mi papá era una persona que llevaba el de Hipócrates. Lo practicaba. La gente iba a casa en los domingos y él las atendía. Él no discriminaba con nadie por ayudar a otros. Eso lo hemos perdido. Wow. Yo me dedicaba a atender los pacientes
y el paciente se iba, que estaba agradecido por lo que yo había hecho. Bueno, me encanta todo esto que hablamos, como lo dije ahorita, así que ya es tiempo de irnos. Está Así bien. que Se me acabó la saliva. se te acabó la saliva. Qué bueno que estuviste aquí en Ponce, estuviste con nosotros, nos divertimos muchísimo. Allá atrás la gente estuvo riéndose en todo momento. Eso significa que diste una buena historia que relatar y que nos hiciste, nos entretuviste a todos nosotros. Incluso yo me fui en la película de todo lo que estabas hablando. Así que gracias por estar aquí y recuerden, gente, eh, si te gustó este podcast, esta entrevista, suscríbete, dale a la campanita, escribe en el mensaje qué te gustó, qué no te gustó, qué te gustaría ver más en el futuro en Criollo PRTV. Si quieres dejarle saber algo aquí al caballero, déjenos saber, yo le dejaré saber qué fue lo que escribieron. Así Yo, que siempre pendientes y gracias por estar aquí en Criollo PRTV. yo le voy a decir mi página de internet, que es romaguer, de romaguera.art. Importante. Romaguer.art. ¿Y cómo te consiguen en Facebook, Instagram? Romaguera, Carlos Romaguera, Romaguera Carlos. Yo te voy a hacer llegar el Los links. QR code, que ahí aparece todo. Que es, seguro que sí, seguro que sí. Nada, mi gente, los quiero mucho. Hasta la Mucho próxima. cariño.